Para mí Cruz Roja es sensibilidad social, es contribución a un mejor país desde su espíritu de neutralidad. Y por lo tanto para mí Cruz Roja es gratitud, pero además Cruz Roja es familia porque mi esposa la conocí, la reconocí mucho mejor aquí estando haciendo mi año social obligatorio y pues en este momento llevamos más de 41 años de casado, así que Cruz Roja está en la raíz de mi corazón y en la raíz de mi familia y en mi gratitud permanente por lo que me ayudó a contribuir a mi sensibilidad social como profesional. Cruz Roja Antioquia presenta el podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende. Bienvenidos nuevamente a este podcast que se denomina Voces de un Centenario y que recorre los 100 años de la Cruz Roja de Antioquia. Soy Luis Alfonso Yepes, periodista, y hoy estoy en compañía del médico cirujano Andrés Aguirre Martínez, una persona que lo más seguro ustedes reconocerán como muy importante por su experiencia en el sistema de salud en Medellín, en el departamento, yo diría que en el país. Con él vamos a hablar muy precisamente sobre lo que la experiencia en salud, en servicio social y en reconocimiento de la labor que ha realizado la Cruz Roja en las últimas décadas en este departamento. La labor humanitaria de la Cruz Roja de Antioquia tuvo su base fundamental, como ya lo hemos expresado en estos podcasts, en la atención en salud, muy originalmente en el trabajo con la niñez y con sectores más desprotegidos. Y eso llevó a que las especialidades médicas en el departamento pues, se interesaran y tuvieran allí un campo de trabajo. Por eso estamos con Andrés Aguirre Martínez, porque queremos analizar desde esa experiencia como médico, como voluntario, como funcionario, asesor de Cruz Roja, como directivo de Cruz Roja, una tarea larga en un tiempo pues importante, cómo ha sido esa labor. Pero empecemos por eso, ¿cómo llegó a Cruz Roja y cómo se interesó por su labor? Gracias Luis Alfonso, y a la Cruz Roja siempre mi gratitud y mis felicitaciones por estos 100 años. Yo me gradué de médico de la Universidad de Antioquia en febrero del año 1983. Debíamos hacer el año social obligatorio y mi gran interés en ese momento era irme del país a hacer una especialidad clínica, pero había que hacer ese año social obligatorio. Había una persona muy cercana a mis padres, una pareja que la esposa era cruzrojista, era voluntaria, era miembro de las directivas de Cruz Roja de Antioquia, conocía mucho a mi familia y me conocía mucho a mí, éramos muy cercanos, entonces ella, que sabía de mi interés de irme del país y más bien cumplir como con ese requisito, me dice, venga, yo presento su hoja de vida a la Cruz Roja, que ahí tenemos unos centros de salud, a ver si usted puede y pasa para hacer su año social obligatorio. Y yo tuve la fortuna de que esta persona trajo mi hoja de vida y de haber sido aceptado. Yo empecé en marzo de 1983, me asignan a un centro de salud que tenía varios en la Cruz Roja, que era en el barrio Villatina. Yo estaba realmente muy joven, yo egresé, tenía 24 años y era un barrio de esos que podríamos decir caliente. Y era toda una exploración, porque era ya pasar de ser estudiante a estar de médico en un centro de salud que tenía esa marca de Cruz Roja. Entonces había un enorme y profundo respeto y esto pues era muy importante sin duda para la labor que íbamos a hacer allá. Claro, la Cruz Roja en ese momento estaba de alguna manera consolidando esa nueva forma de desarrollar su labor en Medellín. Las décadas anteriores se había concentrado en el hospital infantil y en ese momento estaba haciendo una especie de circuito de centros de salud en todo Medellín. Pero llegar a uno de los más difíciles, Villatina, era la zona de
pues con más condiciones desfavorables en ese momento en Medellín, ¿qué significó para un recién profesional de la medicina? Y con una cosa adicional, Luis Alfonso, estamos hablando del año 1983, que no existía la ley de seguridad social. La gente vulnerable tenía que acudir a las instituciones públicas. Que eran muy débiles. No era el mejor servicio y por lo tanto a través de esos centros de salud la Cruz Roja le daba acceso a unos precios muy módicos a gente que necesitaba. Pero había una cosa, uno iba con la ilusión, yo tengo un hijo psicólogo y yo digo charlando que a mí me tocó estudiar psicología para poderme defender de él, entonces hay un concepto que yo uso mucho y es el de sentimientos encontrados, algo que no ocurre en el mundo exterior, que no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo, por decir alguna cosa, pero uno puede estar alegre y triste a la vez. Entonces hay un montón de sentimientos encontrados, hay miedo, temor, a qué me iba a enfrentar ahí en un centro de salud donde yo era el único médico. Había también un servicio odontológico, pero realmente el médico era ahí como la figura central, unas auxiliares de odontología, unas auxiliares de enfermería. Entonces había un temor, pero también había una ilusión y yo debo decir que en mi crianza, mi familia, había una sensibilidad social y en eso conectábamos y yo conectaba con la Cruz Roja. Venga, aquí vamos a hacer una labor social. Y uno también en medicina aprende que la dignidad del ser humano no tiene uniformes, no tiene estratos. Entonces uno va con eso, digamos, con esa filosofía que la Cruz Roja se llama neutralidad, decir, mire, aquí me necesitan. Entonces hagamos un poco de lado ese miedo, esa incertidumbre y trabajemos por la gente del barrio. Y eso fue muy bonito porque uno empieza a hacer, eso es increíble, pues la gente te empieza a conocer, a reconocer, el boca a oreja, como se dice por ahí, funciona, este médico es bueno, el servicio que nos presta Cruz Roja es bueno, ahí tenemos acceso y entonces finalmente yo puedo decir, al final esa comunidad se quedó muy agradecida con la labor que hicimos ahí. Y debo decir una cosa, Luis Alfonso, para volver a hablar del temor en un barrio caliente, nunca me pasó nada. Esa comunidad cuidaba ese centro y esa comunidad nos cuidaba a nosotros. Yo nunca, de verdad, tuve ni siquiera un asomo de algún atraco, algún hurto, algún robo. Ocasionalmente yo iba en mi carro, en un carro que tenía prestado en mi familia mejor, y nunca me pasó absolutamente nada. Así que uno ha sido un vínculo con esa comunidad, con líderes sociales de esa comunidad, y eso termina siendo una cosa muy bonita y una experiencia linda para la vida. Claro, la Cruz Roja ya había ido construyendo ese reconocimiento en la comunidad, pero es la labor de los funcionarios, de los especialistas, de la gente que construye la entidad, la que consolida esa situación, y por eso pasan esos asuntos. Uno creería que siempre eran vulnerables, pero de alguna manera esa construcción de la historia, pero también del compromiso con la labor es lo que permite que se pueda hacer una mejor atención. Y era difícil, Luis Alfonso, te cuento esta anécdota. Una persona a quien todavía conozco, que era la odontóloga, estaba diciendo, claudicó. Atendimos, hubo una epidemia de rubeola y ella estaba como empezando a tener un embarazo y dijo, yo de aquí me voy. Entonces imagínate también la sensación esta, se va, yo aquí voy a permanecer y a estar, y la verdad pues estuve ahí durante un año, pero además ese año permitió también, la Cruz Roja estaba consolidando sus centros de salud, de hacer una labor académica con todos los médicos y enfermeras de los distintos centros de salud, una persona que nos coordinaba el área docente de Cruz Roja, una enfermera muy querida, estricta, nos mantenía en orden, Graciela Hurtado. Yo la convencí, nos convencimos, venga, hagamos una actividad académica cada 15 días los viernes en la sede de la Cruz Roja. Y era muy bonito porque eso además nos unía como grupo de trabajo, compartíamos casos difíciles y era una manera también de multiplicar la acción social de la Cruz Roja a través de médicos y enfermeras que tuviéramos esa inquietud académica de cómo mejorar los servicios. Compartíamos los retos administrativos, trabajábamos en austeridad, teníamos que, pero nunca faltaba
faltó nada, tengo que decir también eso. Es decir, nunca a un paciente que yo recuerde le tuvimos que decir no hay atención porque o faltan gasas, hacíamos curaciones o porque falta alguna cosa. Entonces eso fue, insisto, una cosa muy bonita. Y esa labor, me parece muy importante eso de esa labor académica, porque de alguna forma la historia de la Cruz Roja aquí está muy en la perspectiva de encontrar cuáles son los problemas de salud y de alguna manera plantear soluciones también. ¿Cuál era de alguna manera como el entorno ese de la problemática de salud en Medellín en esos principios de los años 80? Pues había, a ver, muchas veces y buena parte de los problemas eran de niños. Tengo que decir que por lo menos nos podíamos defender porque eran las enfermedades respiratorias agudas de los niños, las enfermedades infecciosas. Yo recuerdo, ¿cierto?, las enfermedades... Esa zona era muy insalubre. Claro, las enfermedades diarreicas, pero entonces también le enseñábamos a la gente a preparar suero oral. No había cosas como hoy, no tengo, para no hablar de marcas, pero el famoso, esos sueros de rehidratación, eso era una cosa exótica. Entonces teníamos que usar cosas que afortunadamente habíamos aprendido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en las cátedras de salud pública, cómo hacer suero oral, y eso además tenía un impacto para esas comunidades muy, muy grandes. Y estaba también las enfermedades de los ancianos, ¿cierto? La persona ya con los problemas óseos, articulares, en general esa como el núcleo de la población. Los jóvenes realmente estaban sanos. Tengo que decir algo, por ejemplo, nunca había problemas, pero atendíamos excepcionalmente cosas de jóvenes como las enfermedades sexualmente transmitidas, llamámoslas pues por su nombre, las enfermedades venéreas. Pero nuevamente hago un paréntesis, yo creo que la preparación, eso fue una cosa, una sinergia positiva, porque la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia nos había preparado muy bien. Y yo tengo que decir que toda esa preparación, más lo que permitía ese centro de la Cruz Roja, efectivamente nos posibilitaba hacer una acción social en un entorno muy difícil, ¿cierto? En un entorno difícil de gente muy vulnerable, pero a la que podíamos aportar mucho. La gente quería mucho ese centro de la Cruz Roja y nos respetaba y nos cuidaba, como ya he mencionado. De hecho, esa labor, pues específicamente médica, ya es una acción humanitaria muy importante en un contexto de tanta carencia. Pero se combinaba también con ese otro asunto de protección de derechos humanos o de esas otras acciones que ya empezaban a ser también muy importantes dentro de la labor de la Cruz Roja. Pues mira, Luis Alfonso, ya que pones ese tema, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo lideraba unas cosas académicas. Tengo que decir que a uno lo miraban, eso yo no sé si era bueno o era malo, porque entonces cuando la Cruz Roja necesitaba cosas de derechos humanos, pues me tocaba la puerta, yo me echaba la bendición, porque me tocó, por ejemplo, de las primeras invasiones y problemas con la minería ilegal. Yo recuerdo montarme, un día me llama Graciela y me dice, mire, tenemos una acción que debe estar la Cruz Roja con una comunidad, en un problema en la comunidad, en una región que queda por Briceño, si mal no estoy, que se llama Berlín La Mina. Entonces venga pues que nos vamos a montar obviamente con los petos de Cruz Roja y lleve ropita que no sabemos, nos vamos pero no sabemos cuándo nos vuelven a rescatar. Yo me echaba la bendición y decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero era una cosa muy, muy, muy bonita. Yo estuve en Segovia, en Remedios, en Berlín La Mina, haciendo labor de Cruz Roja, llevando serenidad y llevando neutralidad positiva en la Cruz Roja. Esos días no iba yo al centro de Villatina. No se me olvida también en alguna circunstancia en la cárcel de Bellavista que hubo alguna dificultad de orden público y de salud, entonces le piden a la Cruz Roja, venga, entre y trate de ver qué está pasando allá. Entonces también están en la cárcel de Bellavista. Son cosas que lo marcan a uno para el resto de la vida, pero que yo insisto, habíamos aprendido en mi familia y en la Facultad de Medicina a atender a todo el mundo y a no mirar las personas
por otra cosa distinta que por su dignidad. Y la dignidad, yo debo sostener que es cuando más resplandece, es cuando la gente está más vulnerable. El que está frágil es al que reconocerle los derechos, y en eso conectábamos con la Cruz Roja. El que puede valerse por sí mismo, pues poco más, poco menos necesita que le reconozcan sus derechos, que también los necesita. Pero era muy bonito, pero siempre yo estaba, cuando yo me acostaba, voy a decir una cosa, no sé mañana de pronto dónde vaya a ir a parar de cuenta de la Cruz Roja. Eso me daba un poco de risa y de temor, pero son las huellas positivas de la vida, ¿cierto? Claro, además es muy interesante porque de alguna forma se consolida una mirada y una forma de atender una situación tan difícil como el conflicto, como todos los problemas sociales y políticos que vive una nación como la de nosotros, pero esa labor lo que contribuye como a que sea un poco menos fuerte esa acción, que de alguna manera se puedan solucionar los problemas más fácil. ¿Lo sintió así o cómo lo vio? No, así es. Cruz Roja era un catalizador, como una enzima que multiplicaba un montón de cosas, y hay que volver a reiterar, un respeto ganado de la comunidad muy grande. Nunca tuvimos en esos centros de salud una situación de bloqueo a la tarea de Cruz Roja. Yo ya he repetido, antes nos cuidaban. Entonces es muy bonito porque se hacía una tarea de multiplicación social muy grande, y Cruz Roja nos enseñaba cosas de comportamiento, eran muy importantes, cuidar también ese nombre y esos principios filosóficos de Cruz Roja para hacer esa tarea social, sí, y que la gente la percibiera y la agradeciera de esa manera. Usted, que es un académico y como dijo ahora, pues le interesaba mucho esa reflexión académica sobre el ejercicio que hacían como profesionales de Cruz Roja, ¿cree que en ese tiempo o en otro tiempo de Cruz Roja se han desarrollado elementos importantes en cuanto a la atención en salud como parte del ejercicio de la labor de Cruz Roja? Yo creo que fue muy importante, entre otras cosas, la tarea de salud de Cruz Roja con el banco de sangre, el banco de ojos. Hubo gente muy buena académicamente, Ángela María Sierra, bacterióloga y experta en eso, y la Cruz Roja se ganó un nombre de prestigio en salud en la ciudad, a través de una tarea podríamos decir que era de atención primaria en salud, y a través de estos bancos de sangre. Y por eso también le pusimos, y yo vuelvo a recapitular lo de la parte académica, es decir, que hubiera una solidez en esa tarea que hiciéramos, es decir, que Cruz Roja no solamente tuviera un prestigio como organismo, como tal, sino también tuviera un prestigio en la salud, que se lo ganó muy bien ganado, ¿sí? Y ayudé también, para mencionar otro tema, entonces con esta actividad académica, con los voluntarios de Cruz Roja, entonces me pedían, bueno, ya que usted hace actividad académica con los médicos y las enfermeras, ¿por qué no hacemos actividad con los voluntarios? Y había cosas que les preguntábamos, ¿ustedes qué enfrentan? ¿Cuáles son las cosas pues que tienen que enfrentar? Y entonces también a ellos les enseñábamos, yo recuerdo en los cursos de primeros auxilios, les enseñábamos cómo a su vez enseñarle a la gente a preparar sales de rehidratación oral. Pero a mí no se me olvida una cosa que es muy anecdótica. En algunas ocasiones la Cruz Roja iba a comunidades lejanas, de difícil acceso, y tenían que enfrentar mujeres que estaban en trabajo de parto. Y a mí se me ocurrió, pues, hombre, venga, vamos a enseñarles a estos voluntarios cómo abordar un parto natural en un entorno lejano. Y insisto, Alfonso, no se me olvida, porque yo llamé a esa actividad, la llamé parto de emergencia. Sí, y les decía, ellos se morían de la risa, y les dije, voy a hacer una claridad, vamos aquí a hablar de parto de emergencia,
que no es lo mismo que una emergencia durante el parto, porque si es una emergencia durante el parto, todos nos echamos la bendición, consigamos una ambulancia, porque hasta la obstetra va a tener dificultades, pero vamos a ver la emergencia durante el parto, ese muñequito va a nacer, no le pongan mucho problema, déjenlo nacer, pero les enseñábamos, por ejemplo, y eso era bonito, cómo, por ejemplo, determinar si el niño venía, voy a utilizar un término de la medicina encefálica, es decir, que el niño sí estaba en la postura adecuada, y teníamos manera de enseñar eso, cómo oír volviendo a usar ese término, la fetocar, ese corazón de ese bebé, cómo saber y cómo actuar cuando la mamá tenía sus contracciones uterinas. Era muy bonito porque yo debo decir algo, Luis Alfonso, volviendo a esto de la Cruz Roja, que cuando uno tiene que hacer un año social obligatorio, y está egresado, pues en mi caso era como cumplir como una formalidad. O sea, había que hacer eso porque la norma exigía hacer un año social obligatorio. Y ver que eso no fue una formalidad, sino que fue una experiencia de vida profunda. Entonces, cambiar como, digamos, una cosa que había que hacer legalmente obligatoria, a convertirlo en una experiencia de vida muy bonita que después me dejó marcado. Yo después estuve aquí, seguí ayudando en Cruz Roja, en algún momento estuve en las directivas de Cruz Roja y pues como digo, mi familia, mi esposa fue enfermera de Cruz Roja, así que la Cruz Roja la llevamos en el alma y en el corazón. Claro, eso es muy interesante. Yo he encontrado, metiéndome en esta historia de la Cruz Roja, que ese momento en el que universitarios recién egresados o todavía estudiando llegan a la Cruz Roja como voluntarios o como funcionarios, es muy interesante porque le aportan un elemento de profesionalismo a algo fundamental de la Cruz Roja, que es la voluntad, las ganas, el reconocimiento del servicio, pero que de alguna manera ahí ya es lo que se hace, es que se potencia de una manera tremenda la acción por esa combinación. Y pasó algo también muy bonito, y es que, hay que decirlo así, voy a ser muy descarnado, y es que si a uno le decían que iba a ser el año social en un centro de salud de Cruz Roja, era que estaba evitando ir a un pueblo, y que un pueblo ese sí era un reto. No, reto ir a un barrio de estos vulnerables de la comuna, reto era ser el único médico ahí, ¿cierto? Intentando resolver los problemas de una comunidad, o sea, era un pueblito pequeño. Y eso hizo que mucha gente después quisiera aspirar a estar en la Cruz Roja, y no para evadir y no tener que ir a un pueblo y quedarse, entre comillas, en la comodidad de una ciudad, sino entendiendo esa tarea como una tarea bien importante de labor social y de atención a los vulnerables, que Cruz Roja logró posicionar a través de esos centros de salud, y lo veíamos con mucho respeto y mucha exigencia, yo tengo que decir. O sea, nuevamente no es la formalidad, date para un centrico, que eso es muy fácil, eso es muy sencillo, ahí no tenés nada para hacer. Había mucho por hacer, y había enormes retos, y había que poner también a brillar por razones sociales el nombre de Cruz Roja, y hacer una tarea bonita en barrios periféricos de la ciudad. Bueno, el practicante Andrés Aguirre se especializa, regresa, vuelve a ser voluntario, llega a ser directivo de Cruz Roja, y después, de alguna manera, la sociedad antioqueña lo reconoce como el gran líder del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien lo llevó pues a su mejor momento. ¿Qué significó Cruz Roja para esa experiencia? No, total. Fíjate, Luis Alfonso, el hospital Pablo Tobón Uribe es una fundación de utilidad común. Para mí era muy importante el servicio a la comunidad, y Cruz Roja sembró mis raíces en eso, ¿cierto? De entender que el hospital también tenía que hacer una proyección social. Yo lo llamaba de esta manera porque lo aprendí en Cruz Roja, ser un agente de transformación social. Es decir, no es solamente brindar la atención de un médico a un paciente, sino cómo uno puede contribuir a que una sociedad haya más paz, haya más armonía,
a entender los problemas de esa comunidad y a intentar crear con ellos una solución. Así que fue, digamos, una cosa bonita. Yo había echado aquí mis raíces y poder después hacer con esa mentalidad, pues poderla llevar a través del Hospital Pablo Tobón Uribe. A mí me impactó mucho eso de mitigar el dolor y tratar de evitarlo lo más posible, ¿no? Que ustedes trabajan en el dolor, pero que funciona pues en esa perspectiva, ¿no? Para mí era muy importante eso, Luis Alfonso, sí, somos el reconocimiento de la vulnerabilidad y algo que está muy bien expresado en el credo bioético, que es, hombre, ya tenemos suficiente sufrimiento en este mundo y que no es evitable, es la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida, pero crear sufrimiento donde no hay que hacerlo es todo un contrasentido. Así que aprendimos era todo lo contrario, ¿sí? A ayudarle a aquel que sufría, a mitigarlo y a estar ahí presente y con la mano tendida. Es algo que, nuevamente, en la Cruz Roja, igual que en el hospital, no se excluía a nadie. O sea, era una cosa muy bonita porque todo el que tocaba la puerta, entre comillas, era atendido, era bien recibido y era bien acogido. Y eso después, en el hospital que tenía un lema donde algunos dan más pero ninguno recibe menos, era para mí una cosa natural, vivida desde la Cruz Roja y después vivida en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El legado de Cruz Roja es una filosofía puesta en acción en términos de humanitarismo y de ayuda y de promoción de una sociedad más humana y más armónica. Ese es el gran legado de Cruz Roja. Muchas gracias al médico cirujano Andrés Aguirre Martínez, quien nos contó su experiencia en este podcast Voces de un Centenario, que está recorriendo la historia de la Cruz Roja de Antioquia. Les agradecemos a ustedes la participación en este espacio y los invitamos a un próximo capítulo donde continuaremos analizando esta historia de atención a la ciudadanía en Antioquia. Esta es una serie de podcasts producida por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Este podcast tiene como objetivo la recolección de la memoria institucional mediante diálogos reflexivos de personas que han hecho parte de nuestra historia a lo largo de estos 100 años. Las opiniones, hechos y acontecimientos son narradas desde la experiencia propia de cada invitado. El contenido es de libre distribución.